vez te has preguntado o te has imaginado sentirte realmente feliz después de que tu médico te dice que tienes una enfermedad incurable, crónica y degenerativa? Sé que suena ilógico e incluso incapaz, pero esto me pasó a mí. Hace algunos años me encontraba en una sala de urgencias con un miedo que me hacía temblar. O quizá no era el miedo, era el frío que había en ese lugar, o muy probablemente el dolor que sentía y que me impedía mover las piernas. A mi alrededor habían muchas personas, pero ninguna me hablaba, ninguna me decía qué es lo que pasaba. Por un momento creí que no volvería a caminar, lo que me aterraba, porque escuchaba en las conversaciones un sinfín de términos médicos que en ese momento no entendía y que nadie me explicaba. Tenía miedo de perder la vida como la conocía, de ya no poder ir a la escuela, de ya no poder correr. Pero seguro te preguntarás, ¿cómo fue que llegué hasta esa sala de urgencias? Todo comenzó con un simple pero fuerte dolor de estómago. Quizá debí prestarle más atención y comunicar lo que sentía, pero realmente nunca había estado enferma en mi vida, por lo que creía se trataba de algún virus, alguna indigestión. Incluso pensaba que con los cuidados que tenemos cuando nos sentimos mal, todo estaría bien. Pero esta vez no fue así. Después del dolor estomacal vinieron los vómitos. Todo, absolutamente todo, lo vomitaba. Comenzó el dolor articular, las fiebres de 38 grados, el cansancio. Llegó un punto en el que pararme de la cama era difícil y necesitaba ayuda hasta para ir al baño. En las primeras visitas al médico, explicó lo que me sucedía como gastritis. Me comentó que con ciertos medicamentos y con una dieta diferente estaría como si nada dentro de pocos días. Pero esto no pasó. A la siguiente visita, el diagnóstico fue colitis. Esto representaría el principio de varios diagnósticos erróneos que recibiría. Pero esto no lo sabíamos, por lo que nuevamente, tanto mi mamá como yo seguimos las indicaciones médicas. Y aunque el vómito cesó, el dolor articular, el cansancio extremo, el dolor estomacal, continuaron. Así que en una búsqueda más exhaustiva por encontrar una explicación a lo que me pasaba, me mandaron a hacer muchos análisis de laboratorios. Pero todos resultaron normales. Todo estaba bien, excepto que nada lo estaba. Y yo, todo lo que tenía eran mis síntomas, que podía describir, pero que ellos no podían ver. Tanto los médicos como yo misma intentamos buscarle una explicación a lo que estaba sucediendo. Así que en algún punto llegamos a creer que quizá así se sentía ir creciendo, así se sentía estar por cumplir los 12 años y el dolor por crecimiento. Mis días transcurrieron entre mucho cansancio y mucho dolor. Ya no era siquiera la misma. Me costaba, mejor dicho, ya no podía, ni me apetecía correr por el dolor en mis rodillas. Me costaba subir las escaleras, me fatigaba con tan solo caminar una cuadra. Visité todo tipo de médicos especialistas y todos me daban opiniones, diagnósticos diferentes. Ninguno me podía explicar con certeza qué es lo que estaba pasando. Incluso uno de ellos llegó a sugerir que podría tratarse de algo psicosomático. Así que visitamos a un psiquiatra. Si bien yo en el fondo sabía que esto se trataba de algo más bien a nivel físico, para este punto yo solo quería encontrar una respuesta. Así que tuve que plantearme esta posibilidad. Sin embargo, mi panorama cambió cuando mi psiquiatra me dijo: estás enferma, eso es evidente, puedo verlo, pero tu mente no es la causa de eso. Me sentía cansada de no tener respuestas, cansada emocionalmente, de estar cansada físicamente todo el tiempo, todos los días, desesperada por presenciar cómo mi vida de correr grandes distancias se había resumido en un esfuerzo de ir de la cama al baño, incapaz de hacerlo sola. A mi alrededor habían muchas personas que me aconsejaban pensar positivo, desestresarme, olvidarme del dolor.
Algunos de mis maestros me decían que debía esforzarme más por asistir a clases, que debía esforzarme más por convivir con mis amigos, que quizá eso era lo que necesitaba. Si les soy sincera, yo, en mi afán de estar mejor, seguí cada uno de sus consejos, porque al final todos ellos querían ayudar. Pero al asistir a clases y subir hasta el tercer piso, que es donde se encontraba mi salón, era una tarea difícil e incluso algunos días, voy a ser muy franca, hasta imposible. Realizar las actividades de un día normal de clases era un enorme reto ya no solamente a nivel físico, sino también intelectual. Me costaba concentrarme, el dolor a veces era tan intenso que me costaba hablar. Era difícil escribir, era difícil caminar. Yo me preguntaba, ¿qué estrés del que ellos hablan podría ser el que yo pudiera experimentar a mis 12 años? ¿Cómo podría olvidarme de un dolor que no me permite estudiar, comer e incluso a veces hasta dormir? Hoy entiendo que todos esos consejos estaban llenos de amor, pero también de mucha ignorancia. Y yo, al seguirlos, le sobreexigí tanto a mi cuerpo que ocasioné que terminara en aquella sala de urgencias. Y no solo eso, sino de que mi estado de salud empeorara y aparecieran síntomas nuevos, síntomas que eran visibles. Fenómeno de Raynaud, livedo reticularis. Yo creía que no era comprendida por mis compañeros, por mis maestros, incluso algunos familiares, porque no podían ver lo que me pasaba. Pero ahora que sí podían, me enfrenté todos los días a burlas, a conversaciones en donde se señalaba e invalidaba mis síntomas, mi dolor, miradas incómodas, rechazo ante aquello que era raro para ellos, que no conocían. Porque lamentablemente, si no lo vives, no lo conoces. Esto me sumió en una enorme frustración, tristeza y a su vez enojo, lo que me motivó a investigar más sobre las enfermedades autoinmunes, ya que para este punto la mayoría de las sospechas médicas es que podría tratarse de una de las más de 80 tipos que existen y que afectan aproximadamente al 10% de la población, unos 80 millones de personas. Y hablando más claro, 1 de cada 10 que están hoy aquí podrían padecerla. Si eres mujer, tienes un 90% de probabilidades a desarrollarla. Pero si eres hombre y formas parte de este 10% restante, tienes peor pronóstico. Durante días me sumergí en la red y descubrí que muchos otros, al igual que yo, pasaban por situaciones similares. Se enfrentaban no solamente al reto de vivir con una enfermedad de esta índole, sino también a la incomprensión por la incredulidad de la sociedad ante algo que no pueden ver, ante algo diferente. Justo por esta razón, el 91% de los pacientes tienen que pausar o abandonar sus estudios, tienen que repetir grados, tienen que cambiar de carreras a una que no les demande tanto esfuerzo, porque simplemente no encontraron en las instituciones educativas apoyo y acceso a una educación inclusiva. Otros ya no pudieron ejercer sus profesiones, dejaron sus empleos. Vi de primera mano que la educación para nosotros es un privilegio. Aún recuerdo mucho interactuar con una joven de España, quien padece la enfermedad de Crohn, que entre muchos de los síntomas se caracteriza por el dolor, los vómitos frecuentes y la pérdida de peso. Algunas de sus maestras, y particularmente su papá, la acusaron de ser bulímica. Ella tuvo que dejar sus estudios y pasó mucho tiempo para que le creyeran. Le creyeron finalmente cuando la enfermedad ya había evolucionado tal que necesitó intervención quirúrgica. Se estima que para poder llegar al diagnóstico de una enfermedad autoinmune tienen que pasar entre 4 a 6 años en promedio, por lo que no es extraño que hasta hace unos pocos meses por fin pude ponerle nombre a lo que me pasaba: lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, crónica, incurable, que se caracteriza porque tu propio cuerpo, tus defensas, atacan por error a tus órganos sanos. Las causas van desde lo genético, lo ambiental. En pocas palabras, la ciencia aún no sabe sus causas exactas, es multifactorial.
pero lo que sí se sabe es que afecta entre los 17 y 35 años de edad. En algunos casos puede presentarse antes de los 16, tal como me pasó a mí. Quienes experimentamos este tipo de enfermedades, tenemos un dolor y un cansancio constante, por lo que no podemos hacer planes, porque simplemente no sabemos cómo nos vamos a sentir al día siguiente. En una encuesta realizada en 2020 por Johnny Flynn a más de 3.500 pacientes por todo el mundo, reveló que para la mayoría de nosotros, el subir y bajar las escaleras, el levantarnos de la cama, es un reto que solo por la enfermedad debemos enfrentar. Pero, ¿qué pasa si queremos seguir estudiando? Constantemente siento mucho dolor. Yo antes habría creído que eso sería lo más difícil de sobrellevar. En realidad, tú también lo habrías creído, porque cuando nos dicen que tendremos que vivir con una enfermedad así, inmediatamente nos llega a la mente el factor dolor. Pero lo difícil no es abrir los ojos y sentir esa rigidez por las mañanas y que te acompaña durante el día. No es el insomnio por el dolor o los vómitos a causa de él. No es el enfrentarte a los cambios físicos como efectos adversos de tus medicamentos. Ni siquiera el cóctel de más de 10 medicamentos. Es enfrentarte a todo eso solo. Es la exigencia de esas cosas que no puedes hacer, pero debes hacer. La presión por cómo debes lucir cuando estás enfermo. La presión por aguantar el día con una sonrisa, porque nadie puede ver lo que duele, lo que implica, lo que es. En Rash Malar, signo característico de lupus, no es difícil. El verme al espejo en aquellos días de actividad de la enfermedad no es lo que más cuesta. Es indudablemente el sentimiento en la garganta cuando alguien justo enfrente de ti se ríe de algo y es señal que tu cuerpo se autodestruye cada día más. Es una burla al esfuerzo por encontrar un sentido para salir adelante. Incluso hoy, que estoy aquí frente a ti, siento un enorme pánico por contarte esto, por decirlo por primera vez en voz alta, por ser vulnerable ante ti de algo que desconoces. Porque esto ya es algo común. Nosotros como pacientes no contamos lo que nos pasa. Nos volvemos nuestros propios médicos al leer un sinfín de actualizaciones de los nuevos tratamientos, al conocer sobre terminología médica, para tratar de comprender, para tratar de buscar qué es lo que sucede. Pasamos por la adaptación de nuestra enfermedad solos, sin comprensión y sin empatía, incluso a veces hasta por algunos médicos. Tú, al verme llegar hoy, solo por verme, ¿no te hubieras imaginado que a mis 14 años un médico me dijo que no viviría más de 5 años? Si no conocemos, no vamos a comprender sobre sus implicaciones. Y justo por esto, la depresión nos afecta en un 52%, siendo este porcentaje aún mayor si la enfermedad se presenta en la juventud, asociándose a niveles más bajos educativos. Recientes investigaciones han demostrado que a mayor niveles de ansiedad, depresión e ira, tenemos mayor probabilidad a sufrir un dolor más intenso. Por lo que vivir el día a día con el desconocimiento de la sociedad nos pega, y mucho. Aún recuerdo un día en donde el dolor era más intenso. Yo me encontraba en clases y yo necesitaba ir a la enfermería para que me dieran algo para el dolor o simplemente me permitieran recostarme un momento y hacer soportable. Cuando me acerco a pedirle permiso a mi profesor, me contesta: ¿de qué hablas, Madrigal? Ya vete a sentar, no andes inventando. Esa enfermedad que tú dices ni existe. Siéntate. Solo porque en ese momento él no conocía lo que era la esclerodermia, diagnóstico que tenía en ese entonces. Ese comentario me marcó significativamente, porque justo en este instante entendí que si algo no se conoce, no se puede ver, no existe. Es parte también por eso
que nosotros pasamos por muchas cosas y las personas no se pueden dar cuenta, no lo pueden ver. También es parte importante entender que si no podemos ver estas enfermedades, no vamos a entender y no vamos a dimensionar las implicaciones. En una encuesta realizada por la Fundación de Lupus de América, a más de 1,241 encuestados, reveló que para la mayoría de ellos, el 63%, nunca había oído hablar de lupus, de sus implicaciones, de sus síntomas, más allá del nombre, el 63%. A pesar de que estas enfermedades son bastante comunes, bastante frecuentes, es como si deliberadamente la medicina, la sociedad, se hubiera olvidado de nosotros. Alzar tu voz para visibilizar, concientizar y tratar una problemática desatendida es gratificante, pero hoy en día sumamente retador, porque no hemos entendido que desde la crisis climática, la equidad de género hasta la inclusión de enfermedades como la mía, la medicina y sus avances en sí mismos son causas enteramente sociales, enteramente humanas. El esfuerzo, el cambio debe ser en conjunto y debemos dejar de pensar que no tenemos un papel activo, que si no tenemos un familiar, un amigo, un conocido enfermo, no nos afecta, no nos incumbe y no accionamos. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora. Viktor Frankl dijo en una ocasión: el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se le encuentra un sentido. Hoy, a pesar del dolor, estoy aquí frente a ti, con miedo, porque mi dolor hoy tiene un sentido, algo más grande que yo. Y es que hoy tú aprendas sobre las enfermedades autoinmunes, te quedes y repliques con este mensaje. Estoy convencida que para cambiar realidades primero debemos verlas, ser conscientes de ellas, conocerlas. Sabemos que el apoyo social es sumamente importante y determinante para los pacientes con una enfermedad autoinmune, que es capaz de amortiguar o exacerbar el dolor, de prevenir la depresión y la falla orgánica, de transformar realidades. Para nosotros, nuestra realidad es muy difícil. Como pacientes, no solamente en el ámbito físico, emocional, sino principalmente en el ámbito social, al enfrentarnos a comentarios de burlas e incomprensión, cuando deberíamos tener apoyo y empatía. Pero esto tiene que dejar de ser solo una utopía, porque no se trata de que la educación sea más fácil para nosotros, sino de hacerla posible. Hoy, tú tienes la oportunidad de hacer esta utopía una realidad. Conviértete en un defensor de todos aquellos que a causa del dolor han perdido la energía para alzar su voz. Inicia la conversación. Exige investigaciones, reformas sociales, exige que seamos vistos, que seamos escuchados. Porque el cambio empieza con la conciencia y la conciencia con la educación. Y este es el llamado como resultado del sufrimiento de 6.5 millones de personas que solo en México padecen una enfermedad autoinmune y que su voz no ha bastado, que no han sido escuchados, que han sido ignorados. Del sufrimiento de una joven y una paciente decidió utilizar su experiencia para cambiar esta situación, que te pregunta: ¿cuántas vidas podemos cambiar? ¿Podemos salvar hoy si empezamos ahora y si empezamos de verdad? Gracias.